Bueno, el tema a tratar en este video es acerca de las crisis en el modo de producción capitalista y bueno, también esto lleva consigo la explicación de la ley, de la tendencia de la ley decreciente de la tasa de ganancia. Y bueno, en primer lugar, cabe mencionar que el proceso capitalista de producción es un proceso de acumulación y su objetivo del capitalismo pues no se centra en la producción de valores de uso para satisfacer necesidades, sino que la producción se centra en la producción de valores de uso. ¿Para qué? Para valorizar su capital, para obtener plusvalía. Y bueno, esto, su objetivo del capitalismo, pues lo impulsa a desarrollar constantemente las fuerzas productivas en la esfera de la producción, es decir, a incrementar o a desarrollar pues el capital constante. Y todo esto pues lleva consigo a que se cumpla la ley del modo capitalista de producción, la más importante de la economía política, y esta nos menciona que conforme se desarrollan estas fuerzas productivas se da una tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Y esto nos muestra que la dinámica económica del capitalismo pues no solo es crecimiento, sino que también son constantes pues crisis, y esto se va a ir viendo conforme al desarrollo de este video. Y bueno, nosotros sabemos que al haber más desarrollo tecnológico en la producción, pues significa que la composición orgánica del capital aumenta porque la composición técnica sabemos que mide los materiales usados por trabajador. Entonces, aquí va a haber un desarrollo de esas fuerzas productivas, va a haber más capital constante y por lo tanto, pues sabemos que la composición orgánica de capital va a aumentar. Y conforme aumentan esas fuerzas productivas en una esfera de la producción, pues va a llevar a una disminución relativa del capital variable en relación con el capital constante y en ese modo, pues, en relación con el capital global puesto en movimiento. ¿Por qué? Porque eh, el capital constante, el valor del capital constante va a aumentar absolutamente y también el capital variable va a aumentar absolutamente, pero relativamente este capital variable va a disminuir. ¿Por qué? Porque conforme aumenten estas fuerzas productivas, pues se va a utilizar menos capital variable. Y bueno, sabemos que con esto podemos mencionar que el capitalista quiere emplear menos capital variable para reducir los salarios, pero tenemos entendido que el capitalista piensa que el capital global es el que produce plusvalor, es decir, en su totalidad, tanto capital variable como capital constante. Sin embargo, pues él no sabe que el capital variable es la única fuente de plusvalor y por eso a él le interesa pues disminuir ese capital variable y aumentar cada vez más las fuerzas productivas, o sea, poner en más movimiento capital constante. Y sabemos que la proporción entre plusvalor y el capital global adelantado o empleado pues constituye la tasa de ganancia, y conforme a la ley, pues esta disminuye constantemente por el aumento de las fuerzas productivas. Entonces podemos entender que esa tasa decreciente es expresión del desarrollo progresivo de la fuerza productiva social. Es una expresión del modo capitalista de producción. En este caso se observa que la masa de plusvalor pues tiende a aumentar a pesar de esa disminución de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Por el aumento de las fuerzas productivas. Es decir, que ahora que se mantiene constante la jornada laboral, pues ya se necesita menos tiempo de trabajo necesario para que los trabajadores produzcan su salario. Y con esto pues se lleva a cabo relativamente pues un aumento en el tiempo para producir, para poder producir plusvalor. Entonces, aquí también el capital global pues aumenta por el desarrollo de las fuerzas productivas y también por mayor capital variable. Y cuando aumentan las fuerzas productivas en una rama de la producción, la competencia va a coaccionar a los capitalistas, pues llevándolos también a aumentar su productividad, a aumentar sus fuerzas productivas en el proceso de producción. Por lo tanto, pues se multiplican los valores de uso, pero el valor de cambio va a disminuir, es decir, su precio de las mercancías va a disminuir y se da aquí una sobreproducción de mercancías y se llega a un punto en que estas ya no encuentran salida, es decir, puede que ya no se vendan y por lo tanto la oferta va a ser mucho mayor que la demanda y pues esto es significado de un desequilibrio en el mercado. Y bueno, nosotros sabemos que la tasa de ganancia es lo que impulsa al capitalismo, porque por lo que esa existencia de la tasa de ganancia considerada suficiente para que la producción tenga lugar es el punto de partida de la acumulación y su resultado es una tendencia a la baja de la tasa de ganancia porque el trabajo se vuelve más productivo aún, es decir, que se incrementa constantemente las fuerzas productivas en el proceso de producción y esto provoca a su vez una aceleración de la acumulación, ya lo habíamos mencionado.
Y bueno, la acumulación provoca el descenso de la tasa de ganancia al aumentar pues su composición orgánica de capital, pero este descenso pues puede ser aumentado por un aumento de la tasa de plusvalía, es decir, por la explotación de los trabajadores, y esto solo puede aumentar pues por un aumento en la composición orgánica del capital. Y la tendencia del descenso de la tasa de ganancia se manifiesta en un descenso que provoca las crisis, es decir, una interrupción de la acumulación de capital. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues eh, esto se explica porque para valorizarse el capital debe de transformarse en medios de producción, es decir, en medios de explotación, y debe incrementar la productividad del trabajo, pero su valorización está determinada por la relación entre trabajo necesario y plus trabajo, que es cada vez más difícil a medida que la capacidad productiva pues se desarrolla y el trabajo necesario se va aproximando a su límite inferior. O sea, cuanto mayor sea la porción de plus trabajo antes del aumento de la productividad, del aumento de esa productividad en el siguiente proceso de producción, pues menor va a ser el incremento de la plusvalía, que el capital obtiene pues del aumento de esa capacidad productiva. Y cuanto más desarrollado sea ya el capital, o sea, que ya esté más desarrollado, más plus trabajo haya creado, más tendrá que desarrollar esas fuerzas productivas para poder valorizar el capital, para agregar plusvalía, porque su barrera es esa proporción, esa fracción entre tiempo de trabajo necesario para que el obrero reproduzca su salario y también ese tiempo de plus trabajo. Y también otro pues límite es la jornada entera de trabajo, que en casos ya muy extremos pues a veces son las 24 horas del día, ¿no? Ese es su límite. Entonces únicamente puede moverse dentro de ese límite, y la autovalorización de capital pues se vuelve cada vez más difícil en la medida en que este ya se encuentre valorizado. Y bueno, el modo de producción capitalista pues tiende, ya sabemos, como lo dijimos al principio, a producir valores de uso como medio de producción de plusvalía, y el proceso normal de la acumulación de capital tiene como resultado una sobreacumulación de capital en el sentido de una sobreabundancia de medios de producción respecto a las necesidades de fructificación de capital. Una sobreproducción de capital significa sobreproducción de medios de producción, medios de también de subsistencia, que pueden actuar como capital, es decir, que sean empleados para explotar el trabajo, para la explotación del trabajo con cierto grado de explotación ya dado. Y entonces, ¿qué ocurre con ese capital sobreacumulado? Este se puede mantener desocupado o se puede invertir, pero obteniendo con ello una tasa de ganancia reducida en comparación con el capital pues ya invertido. Entonces se desarrolla una capacidad excedentaria en la economía, coexistiendo con una población también trabajadora excedentaria y resultante pues de las mismas causas. Las circunstancias que han llevado a que se eleve la fuerza productiva del trabajo, a que haya más masa de valores de uso, que se hayan expandido los mercados, acelerado la acumulación de capital respecto a su masa y como su valor, y disminuyendo la tasa de ganancia. Esas son las circunstancias que han generado una sobreproducción relativa y que la generan constantemente, una sobrepoblación de obreros que el capital excedente no emplea debido a que al bajo grado de explotación, y que pues va a producir una tasa de ganancia muy reducida. Entonces la sobreacumulación de capital se manifiesta también en la sobreproducción de mercancías, una sobreproducción que está determinada por las necesidades de la fructificación del capital y no por las necesidades humanas. Es decir, solo está determinada por la producción de la ganancia. Y cuando se da el desarrollo de la productividad, pues esta entra en conflicto con la valorización de capital, porque esta se da efectivamente ya en la circulación, en la venta para convertirse, o más bien reconvertirse en dinero, en capital. Pero si el valor creado en el proceso de producción, es decir, el valor de uso, no encuentra salida, pues se da una desvalorización de capital, y significa que la oferta y la demanda se encuentran en desequilibrio, como ya lo había mencionado. Y si la venta no tiene lugar o solo se realiza parcialmente o a precios inferiores a los precios de producción, pues significa para el capitalista pérdidas, o sea, pérdida de una parte de su capital o pérdida total. Entonces, las circunstancias que conducen a un descenso tendencial de la tasa de ganancia se presentan en el mercado con forma de desequilibrio entre producción y consumo. La insuficiente valorización del capital, que nace de la plusvalía y que tiende a hacer bajar la tasa de ganancia, se manifiesta en el mercado con la forma de una sobreabundancia de mercancías que no se venden, mercancías invendibles. Entonces, la sobreacumulación de capital pues también se manifiesta en una sobreacumulación de mercancías, y esta sobreacumulación pues está determinada por la necesidad de obtención de ganancias y no por las necesidades humanas, por lo que la producción se detiene en el punto en que ya no se realizan ganancias, que ya no hay ganancias, y no porque la sociedad ya haya satisfecho sus necesidades.
Y bueno, esto nos lleva a la explicación de que las crisis no son accidentales en el modo de producción capitalista, ya que son una parte que integran esa acumulación del capital debido a que lleva consigo una disminución de la tasa de ganancia y dado que conforme aumentan las fuerzas productivas y disminuye el tiempo de plus trabajo, la valorización del capital se dificulta cada vez más y llega a su límite. Entonces, la dificultad de esa valorización del capital pues se expresa en una caída efectiva de la tasa de ganancia, en una ralentización o una detención de la acumulación, es decir, en las crisis, en la sobreproducción de mercancías, la sobreacumulación de capital y pues un incremento de la sobrepoblación relativa. Las crisis son tanto momentos inevitables como momentos necesarios. Inevitables, pues ya lo explicamos por qué, porque esa tasa de ganancia pues disminuye, y son indispensables, o sea, son necesarias en el sentido de que estas destruyen para su reajuste, para su ajuste, destruyen valores. ¿Y esto para qué? Para que restauren la rentabilidad, haciendo posible la reanudación de la acumulación. Y bueno, la destrucción de valor que resulta de las crisis es para restablecer esas condiciones de rentabilidad, y las crisis que nacen de la valorización insuficiente de capital y tienen como su función restablecer esa valorización, pues son un momento esencial de la acumulación de capital. Entonces, cuando se muestra el descenso de la tasa de ganancia, cuando se dan las crisis, se necesita contrarrestar esa caída a través de esa destrucción de fuerzas productivas. Y eso provoca que no se produzca tanto plusvalor como antes, pero después de eso, de las crisis, pues se crea un nuevo patrón de producción tecnológico para volver a acumular capital, o sea, se refuerza. Y la desvalorización de capital para sobrevivir, pues destruye esos capitales menos desarrollados para aparecer después en un nivel aún más desarrollado de las fuerzas productivas, ya superando las crisis. Y bueno, ahora sí la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Esta es una ley tendencial debido a que existen influencias que contrarrestan, es decir, que modifican el ritmo de esta decreciente tasa de ganancia. Es decir, no decrece sin interrupción, sino que existen influencias contrarrestantes que interfieren a la acción de esta ley. Y bueno, esta ley se enlentece, se debilita por estas circunstancias. Antes de mencionar estas influencias contrarrestantes, cabe mencionar que cuando se presentan crisis en el capitalismo, se aplican políticas económicas fondomonetaristas, pero conforme a los intereses del Fondo Monetario Internacional, pero también procurando restablecer la rentabilidad del país que se encuentra en crisis. Y bueno, es decir, para reanudar su tasa de ganancia. Y tales políticas económicas pues se orientan en el aumento de la tasa de plusvalor. ¿Qué quiere decir con esto? Que aumenta la explotación de los trabajadores, ya sea prolongando las jornadas laborales o disminuyendo sus salarios. Sin embargo, las políticas del ajuste del Fondo Monetario Internacional pues generan resistencias sociales. Es decir, que sus políticas no se pueden cumplir o establecer porque sí, sino que hay estas resistencias sociales, principalmente por los obreros, porque de hecho en las crisis son los que más resultan afectados. Porque, por ejemplo, pierden adquisición de productos para su consumo personal e incluso de su canasta básica de alimentos, o privatizan los servicios públicos, etcétera. Es decir, que pierden mucho esta clase social. Y para salir de las crisis, pues los gobiernos también orientan el proceso de acumulación mediante la actividad productiva de las empresas. Los gobiernos lo que deben de hacer es procurar la acumulación, es decir, preservar el capital. Y bueno, ya mencionado esto, ahora sí van las influencias contrarrestantes de la baja tendencial de la tasa de ganancia. Y bueno, en primer lugar se encuentra la elevación del grado de explotación. Bueno, en este caso la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia resulta interrumpida por el aumento de la tasa de plusvalor absoluto. ¿Cómo se logra esto? A través de la prolongación de la jornada laboral y de la intensificación del trabajo. Es decir, bueno, en este caso la composición orgánica del capital no aumenta ni tampoco aumenta el capital variable, solo aumenta la tasa de plusvalor. Y bueno, estas causas que elevan la tasa de plusvalor pues tienden a reducir la fuerza de trabajo empleada por un capital dado, así tienen estas mismas también a disminuir ya después la tasa de ganancia y a enlentecer también el movimiento de esta disminución. Y como segundo lugar tenemos la reducción del salario por debajo de su valor. Esta es una influencia muy importante para la baja de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque dado una jornada laboral, cuando bajan los salarios por debajo de su valor, esto hace que el tiempo de trabajo necesario para que los obreros produzcan su salario sea menor. Entonces, el tiempo de plus trabajo pues
aumente y pues esto ayuda a que aumente la masa de plusvalía. Como tercer lugar, pues tenemos el abaratamiento de los elementos del capital constante. Esto se vincula con la desvalorización del capital existente por el aumento de la productividad. O sea, ya no se gasta lo mismo en capital constante para el siguiente proceso de producción y ahora es menos. Y este capital, pues sobrante, el capitalista ya decide si utilizarlo productiva o improductivamente. En cuarto lugar, tenemos la influencia de la sobrepoblación relativa y bueno, en este sentido, Marx menciona que la existencia de trabajadores excedentarios es parte o es una novedad del propio capitalismo. El desarrollo de una sobrepoblación relativa es una consecuencia del aumento de la composición orgánica y de la disminución de la tasa de ganancia. El capital requiere de esta sobrepoblación relativa como reserva, o sea, son ejércitos de reserva ¿para qué? Para ampliar la producción en los momentos de expansión o de auge. El desarrollo económico del capitalismo pues requiere del mantenimiento de esta sobrepoblación relativa disponible para ser movilizada cuando el capital lo necesite. Y a medida que el capital pues, se concentra en pocas manos, pues crece el ejército de hombres sin trabajo y esto hace que se dé una polarización entre las masas obreras por efecto de la competencia de todos para conseguir un trabajo, una ocupación, lo que se traduce también a una baja de los salarios. ¿Por qué? Porque como hay una sobrepoblación sin empleo, entonces ellos se adecúan, venden su fuerza de trabajo, no importando si es menor a su valor medio. Y bueno, como cuarto lugar tenemos al comercio exterior. Este, bueno, abarata en parte elementos de capital constante y en parte pues medios de subsistencia que se representa en el capital variable. Y esto ayuda a que aumente la tasa de ganancia al aumentar la tasa de plusvalor, haciendo descender pues el valor del capital constante. Y esto permite ampliación de la escala de producción y con ello acelera la acumulación. Pero por otra parte, también la disminución de capital variable con respecto al constante. Y bueno, la sexta influencia contrarrestante es el aumento del capital accionario, que este no tiene gran relevancia aquí, debido a que pues no produce plusvalor y este se identifica con títulos de acciones, de bonos y proporciona rentabilidad a quienes poseen estos títulos, pero a diferencia del capital real, pues no constituye una riqueza social. Y ante una tasa, bueno, ya dadas estas influencias contrarrestantes, ya expuestas de cómo ayudan a que no se dé uniformemente esa caída de la tasa de ganancia, sino que en Entesca, pues podemos decir que ante una tasa de ganancia en descenso se espera y se sabe que los capitalistas no se quedan sin accionar, sino al contrario, se esfuerzan para restablecer esa rentabilidad de su capital, de sus empresas, y sin embargo, cabe mencionar también un aspecto importante, que esta ley no se deroga con estas influencias contrarrestantes. ¿Por qué? Porque a corto plazo sí ayudan a que esa disminución de la tasa de ganancia se enlentezca, pero ya hablando a mediano y a largo plazo son las mismas circunstancias que contribuyen a que se dé una baja de la tasa de ganancia, o sea, que caiga aún más. Y bueno, dado toda esta explicación, podemos concluir que el capitalismo, entre más desarrollado tecnológicamente, entre más desarrolladas estén sus fuerzas productivas, pues sabemos que esto va a provocar constantes crisis, pero más intensas y destructivas conforme se van dando. Pero al igual que ha sucedido con otras crisis, pues estas no van a poner en peligro el modo de producción capitalista, o sea, no, sino que al contrario, esto va a ayudar a que se fortalezca este modo de producción capitalista, porque se va a adaptar a las nuevas condiciones de producción, a las nuevas condiciones de la acumulación capitalista. Y bueno, es todo. Gracias.